Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Estoy absolutamente extasiado de tenerlos aquí una vez más, listos para sumergirnos de cabeza en el siempre fascinante, a veces escandaloso, y absolutamente cautivador mundo del entretenimiento turco. Hoy, mis queridos amigos, nos enfrentamos a un tema jugoso, un tema con sabor a baklava y la pizca de pimienta de un chisme jugoso, la complejísima, constantemente rumoreada, y para muchos, la relación definitiva entre Demet Özdemir y Can Yaman. Prepárense porque vamos a desenmarañar la madeja enredada de rumores, hechos, especulaciones y, seamos honestos, la pura y simple esperanza que han rodeado a esta pareja icónica. Una pareja que para muchos corazones románticos en todo el mundo, sigue siendo el símbolo del amor turco moderno, un faro de pasión incluso a pesar del implacable paso del tiempo y el constante surgimiento de nuevos romances que intentan arrebatarles el trono. Realmente hubo algo más que una simple relación profesional y una admirable química en pantalla. ¿Mantienen contacto secretamente incluso ahora, después de años de caminos separados? ¿Existe la posibilidad, aunque remota, de una reconciliación épica, digna de un final de cuento de hadas turco? Vamos a explorar todo esto y mucho más, profundizando en los entresijos de este drama que ha mantenido en vilo a los fans durante años. Pero antes de que nos sumerjamos en las profundidades de este remolino de pasión y especulación, por favor, tomen un segundo precioso para suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la manera más fabulosa de apoyar mi trabajo, asegurándose de que pueda seguir trayéndoles las últimas noticias, chismes y análisis sobre sus estrellas turcas favoritas. Y por supuesto, no olviden activar la campanita de notificaciones. Así el algoritmo mágico de YouTube les avisará cada vez que suba contenido nuevo, asegurándose de que nunca se pierdan ni un solo detalle jugoso. Ahora sí, abróchense los cinturones, preparen sus tés de menta y entremos de lleno en este drama épico. Demet Özdemir y Can Yaman. Pronunciar esos nombres juntos evoca inmediatamente imágenes de risas contagiosas, una química explosiva que parecía irradiar desde la pantalla, y por supuesto, la exitosísima serie que los lanzó al estrellato internacional, Erkenci Kuş, o Pájaro Madrugador, como la conocimos con cariño en muchos países del mundo. La serie no fue simplemente un éxito, fue un fenómeno global, rompiendo récords de audiencia y catapultando a ambos actores a la fama internacional, convirtiéndolos en nombres familiares en hogares desde Argentina hasta Japón. Pero más allá del innegable éxito profesional, lo que realmente capturó la atención del público, encendiendo la imaginación de millones, fue la innegable, casi palpable, química entre Demet y Can. Sus miradas robadas durante las entrevistas, sus sonrisas juguetonas, sus interacciones fuera de cámara que parecían mucho más íntimas que las de simples compañeros de trabajo, todo alimentaba la esperanza, el fervoroso deseo, de que su amor trascendiera la barrera entre la ficción y la realidad. Y claro, como era de esperar, los rumores empezaron a circular casi de inmediato, extendiéndose como la pólvora en las redes sociales y en los medios de comunicación. Fotos de paparazzi tomadas desde ángulos sospechosos, vídeos de fans grabados a escondidas capturando momentos aparentemente íntimos, declaraciones ambiguas en entrevistas que parecían diseñadas para alimentar la especulación, todo era interpretado, analizado y diseccionado como evidencia irrefutable de un romance secreto, un amor prohibido floreciendo detrás de las cámaras. Algunos afirmaban con vehemencia haberlos visto cenando juntos en restaurantes exclusivos, a la luz de las velas y con miradas cómplices. Otros juraban haberlos visto tomados de la mano en la calle, desafiando las normas sociales y declarando su amor al mundo. La verdad es que en medio de la marea implacable de tanta especulación, impulsada por las redes sociales y la sed insaciable de los medios de comunicación, era increíblemente difícil separar la realidad de la fantasía, la verdad del rumor. Estaba la prensa inventando historias para generar clics y titulares. Estaban los fans viendo lo que querían ver, impulsados por su deseo de que sus personajes favoritos vivieran un romance de cuento de hadas en la vida real. Tanto Demet como Can siempre han sido notoriamente reservados con su vida personal, protegiendo ferozmente su intimidad del escrutinio público. Nunca confirmaron ni negaron rotundamente la existencia de un romance. En cambio, jugaron un juego inteligente, un juego de misterio y ambigüedad, dejando que el público imaginara lo que quisiera, alimentando las llamas de la especulación con insinuaciones sutiles y sonrisas enigmáticas. Y sinceramente, qué bien les funcionó. La incertidumbre solo aumentó la expectación, manteniendo a los fans enganchados a cada uno de sus movimientos, analizando cada publicación en redes sociales, cada entrevista y cada aparición pública en busca de pistas reveladoras. La prensa del corazón se alimentaba de esta ambigüedad,
creando titulares sensacionalistas que mantenían viva la historia y aseguraban que Demet y Can permanecieran en el centro de la conversación. Pero entonces, como todos los buenos cuentos de hadas, o al menos, la mayoría, la serie Erkencicus llegó a su fin. Y con el final de la serie que los había unido y catapultado al estrellato, la intensidad de los rumores comenzó a disminuir gradualmente. Ambos actores tomaron caminos separados, embarcándose en nuevos proyectos profesionales y explorando otras facetas de su carrera artística. Can Yaman cruzó fronteras, conquistando Italia con su carisma y talento, protagonizando la exitosa serie Viola come il mare y consolidándose como un ídolo absoluto en el país de la pasta y el amor. Demet Özdemir, por su parte, continuó cosechando éxitos en Turquía, demostrando su versatilidad como actriz y protagonizando series aclamadas por la crítica como Doğdu Unep Kaderindir y Aşk Taktikleri, consolidando su posición como una de las actrices más queridas y respetadas del país. A pesar de la distancia física y de los nuevos compromisos profesionales que los mantenían ocupados, la sombra de Erkencicus y del supuesto romance entre Demet y Can siguió planeando sobre sus vidas como un fantasma persistente. Cada vez que uno de los dos aparecía en una entrevista, la pregunta inevitable sobre el otro surgía como un reloj. Y aunque ambos intentaban evadir el tema con elegancia o dar respuestas genéricas y políticamente correctas, era evidente, incluso para el observador más casual, que la relación que habían tenido, ya fuera amorosa o simplemente de una profunda amistad y respeto profesional, había sido significativa para ambos. Los recuerdos de la época de Erkencicus parecían agridulces, un testimonio de un tiempo de éxito, fama y quizás algo más. Ahora bien, mis queridos amigos, entremos en el terreno resbaladizo de las especulaciones más recientes, el territorio donde los rumores florecen y las teorías de los fans se desatan. En los últimos meses han surgido nuevos rumores, alimentados por las redes sociales y por fuentes anónimas, que sugieren que Demet y Can podrían estar en contacto nuevamente, reavivando la llama de la esperanza entre los fans más acérrimos. Algunos fans con ojos de águila han notado que ambos actores se han dado me gusta en algunas publicaciones de Instagram, un gesto aparentemente insignificante que ha sido interpretado por muchos como una señal de que la relación entre ellos se ha restablecido, un pequeño paso hacia una posible reconciliación. Otros, basándose en rumores sin confirmar, han asegurado haberlos visto juntos en Estambul, disfrutando de cenas discretas o paseando por las calles, aunque sin pruebas concretas que respalden estas afirmaciones. Por supuesto, mis amigos, es crucial que tomemos estos rumores con pinzas, con una saludable dosis de escepticismo. En el volátil mundo del entretenimiento, es común que las estrellas se reencuentren y colaboren en nuevos proyectos, incluso después de haber tenido diferencias en el pasado. Además, tanto Demet como Can son figuras públicas muy expuestas, y es increíblemente fácil que sus acciones sean malinterpretadas, exageradas o incluso inventadas por la prensa sensacionalista o por fans demasiado entusiastas. Pero, ¿y si fuera verdad? ¿Y si Demet y Can realmente se estuvieran dando una segunda oportunidad, intentando reescribir el final de su historia? Sería un sueño hecho realidad para muchos fans, que aún guardan la esperanza en sus corazones de verlos juntos de nuevo, tanto en la pantalla como en la vida real, reviviendo la magia de Erkencicus y demostrando que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. La idea de una reconciliación ha mantenido viva la llama del fandom durante años, y cada pequeño rumor, cada me gusta en Instagram, alimenta esa esperanza. La verdad es que solo el tiempo dirá qué depara el futuro para Demet Özdemir y Can Yaman. Lo que sí es absolutamente seguro es que su relación, sea cual sea su naturaleza real, ha dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans, un recuerdo que atesoran y una esperanza que se niegan a abandonar. Y que a pesar de los años que han pasado y los caminos separados que han recorrido, el interés por su historia, real o inventada, sigue más vivo que nunca, alimentado por la nostalgia, la especulación y el deseo de un final feliz. Mientras tanto, ambos actores continúan enfocados en sus respectivas carreras, trabajando arduamente y cosechando éxitos en sus propios términos. Demet Özdemir sigue brillando en la televisión turca, protagonizando nuevas series y películas, demostrando su talento versátil y su capacidad para cautivar al público con su encanto y carisma. Can Yaman, por su parte, ha consolidado su posición como una estrella internacional, trabajando en proyectos tanto en Italia como en otros países, expandiendo su alcance y demostrando su potencial como actor global. Independientemente de si vuelven a estar juntos o no, Demet Özdemir y Can Yaman siempre serán recordados como una de las parejas más icónicas de la televisión turca, un dúo dinámico que cautivó al mundo con su química innegable y su carisma arrollador.
Su conexión en Erkenci-Kus fue mágica, trascendiendo la pantalla y tocando los corazones de millones de personas en todo el mundo. Y su historia, real o inventada, ha capturado la imaginación de millones de personas en todo el mundo, convirtiéndose en un cuento moderno de amor y esperanza. Y bien, eso es todo por hoy, mis queridos amigos. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la historia fascinante de Demet Özdemir y Can Yaman, una historia llena de pasión, misterio y sobre todo, de mucho amor por el increíble mundo del entretenimiento turco. Para resumir un poco, hemos explorado la intensa química entre Demet y Can durante y después de Erkenci-Kus, los rumores persistentes sobre su romance, sus caminos separados y las recientes especulaciones sobre un posible reencuentro. Aunque no tenemos confirmación de nada, la esperanza entre los fans sigue viva, alimentada por la nostalgia y el deseo de un final feliz. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó prepararlo. Me encanta sumergirme en estas historias con ustedes y explorar las profundidades del entretenimiento turco. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Demet y Can alguna vez fueron pareja en la vida real? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla, reviviendo la magia de Erkenci-Kus? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Su participación es lo que hace que esta comunidad sea tan especial. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos que también son fans del entretenimiento turco y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Gracias por ser parte de esta maravillosa comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Espero que tengan un día lleno de magia turca.